con el estilo de los periódicos de las localidades veraniegas de pequeño tamaño, unas cuantas bodas, temas agrícolas, quién ha visitado a quién, prudentes cálculos acerca de cuántas garrapatas había entre la vegetación, advertencias sobre la contaminación de los moluscos, texto y fotos de la tarta de manzana que había ganado el concurso en la feria de Tisbury, la mezcla habitual de temas cotidianos. Regresó a la primera plana y estudió la fotografía que acompañaba al artículo sobre la captura de peces espada. No tenía pie de foto. Se fijó en la composición y se preguntó, ¿será este? Los ojos de los pescadores parecían arder sobre el papel, mientras que el ojo muerto de uno de los ejemplares capturados destacaba creando un vivo contraste por lo apagado. Es su estilo, pensó. Pero ella era impaciente, lo cual admitió que era una característica horrorosa para una persona que está realizando una búsqueda no específica. Pero hizo caso omiso de ello y volvió a dejar el periódico en la caja. Metió otra vez ambas cajas debajo de la cama y las dejó donde estaban antes. Hasta el momento, nada. Fue al cuarto de estar y vio el edredón tirado sobre un sillón. Ahí es donde ha dormido esta noche, pensó. Si es que ha llegado a dormir algo, advirtió que había un manojo de revistas en el suelo, alrededor del sillón, de modo que había intentado desconectar de las preocupaciones. Bueno, pues estoy segura de que no le ha funcionado. Se disponía ya a pasar a otra habitación cuando de pronto atrajo su atención algo que vio en la pila de revistas. Se volvió y las miró otra vez. ¿Qué ocurre? Susurró. ¿Qué pasa? Se concentró en la única revista que estaba orientada hacia ella, la miró atentamente, y a continuación se reprendió a sí misma. Está pasada de fecha. Maldita sea, pon atención. Se arrodilló junto al fajo de revistas y tomó un ejemplar de Life con fecha de 6 meses atrás. Pareció quemarle las manos. Ya sabía lo que iba a encontrar dentro. Dejó que la revista se abriera sola y al instante vio de qué se trataba. El renglón le saltó a la vista. Fotografías de Douglas Jeffers. Observó la página y vio el gris granulado de una fotografía. Mostraba a un médico de urgencias mirando de frente a la cámara con gesto de acotamiento. La palpable sensación de cercanía entre la cámara y el objeto le produjo una fuerte impresión, y tuvo que alejar el papel. Ya sé lo que buscaba el fotógrafo. Se imaginó al hermano médico sentado en el sillón, mirando aquellas páginas, intentando ver qué podían decirle aquellas fotos. Esparció las revistas a su alrededor y buscó las fotografías que pudieran contener. Se le echó encima una explosión de rostros y formas que surgieron de aquellas páginas, pero ninguna de ellas le dijo nada que no supiera. Ya es muy bueno. Pero eso ya lo sabíamos, ya sabíamos que era uno de los mejores. Pero ¿qué más hay que ver aquí? Por un momento experimentó la misma frustración que sabía que había sentido el hermano horas antes. Hay mucho que ver, pero lo que revela es muy poco. Cerró las revistas y las ordenó aproximadamente en la misma posición en que las había encontrado. Se quejó amargamente. ¿Encuentra algo? Fue hasta el escritorio a examinarlo, y encontró escrito, llave del apartamento de Dong. Era tan obvio, que por un instante le costó entender lo que estaba viendo. Entonces su mano salió disparada, como si la manejara otra cosa que no era su mente consciente, y cogió el sobre, palpó la llave que tenía dentro, echó la cabeza atrás y reprimió a duras penas la exclamación de euforia que pugnaba por salirle del pecho. Se guardó el sobre en el bolsillo y acto seguido levantó las manos cerradas en 2 puños por encima de la cabeza, como haría un atleta en el momento de la victoria. Pero la alegría se disipó al momento ante la necesidad de exigirse disciplina. Domínate, pensó enfadada. Después, casi presa del pánico, se puso a mirar en derredor. La dirección, necesito la dirección. Buscó por toda la habitación y descubrió una agenda negra junto al teléfono. Se abalanzó sobre ella y la abrió de golpe. La dirección del hermano, el Upper West Side de Manhattan, destacó en tinta negra. Buscó un bolígrafo y un trozo de papel, pero no vio ninguno. Así que arrancó la hoja de la agenda. Seguidamente, sintiéndose acalorada, se dirigió a la puerta principal de la casa. La abrió y, después de mirar atrás brevemente, salió del edificio. No podía pensar en nada más que la sensación de electricidad que irradiaba la llave robada que llevaba en el bolsillo. Ya en la calle,
Frente al apartamento, se cruzó con una anciana que paseaba a un perrito protegiéndose del sol cada vez más alto con una sombrilla pasada de moda. Buenos días, la saludó la mujer en tono jovial. Un día precioso, contestó la detective Barren, pero caluroso, dijo la anciana. Bajó la vista hacia el sheltie que jadeaba al extremo de la correa. Días de perros, añadió. Demasiado calor en verano y demasiado frío en invierno. Así es la vida. Aquello era un chiste, y las dos mujeres sonrieron. La detective Barren se despidió de ella con un gesto de cabeza y cruzó la calle. Por un instante se sintió abrumada por la claridad del sol estival y por la conversación de rutina que había tenido con la anciana. Todo era normal, todo era simple, ordinario, todo está en su sitio cuando los pájaros cantan, los niños juegan, la brisa sopla suavemente, la temperatura sube, una mujer pasea al perro, la normal Norteamérica de Norman Rockwell, los sencillos ritmos y melodías de siempre. Movió la cabeza en un gesto negativo y pensó en la disonancia que representaba lo que llevaba en el bolsillo. Se estaba acercando. Pennington se difuminó poco a poco a su alrededor, y vio mentalmente las duras calles urbanas de su próximo destino. Entró de nuevo en su coche, y pocos segundos después estaba en la carretera de camino a Nueva York. La marea de discusiones que rodeaba a Martin Jeffers comenzó a menguar. Había iniciado la sesión formulando a los niños perdidos una pregunta sencilla. ¿Todos vosotros tenéis parientes? ¿Qué pensáis? ¿Qué opinan ellos de vuestra conducta? ¿Tienen alguna relación con los delitos que habéis cometido? Se hizo un silencio incómodo, y Jeffers se dio cuenta de que había tocado una fibra sensible, y también se dio cuenta de que aquella pregunta, formulada de manera no del todo inocente, le había salido del corazón. Al instante se imaginó a su hermano, y entonces expulsó aquella imagen de su cerebro mientras escuchaba cómo iban desplegando sus recuerdos los miembros del grupo. Se produjo una oleada de negaciones, casi en masa, lo cual, como siempre, él consideró que quería decir justamente lo contrario. Se trataba de una fórmula muy simple, lo que los niños perdidos negasen con más vehemencia sería lo que más se acercara a la verdad. Acto seguido esperó a que las voces fueran apagándose para poder interponer algún comentario que les sirviera a ellos como pie para continuar la discusión. Pero su atención iba y venía, y le costó trabajo concentrarse en cómo iba avanzando el grupo. Por suerte, los niños perdidos estaban muy activos y por lo tanto necesitaban pocos estímulos por parte de él. Jeffers se sorprendió a sí mismo lanzando miradas nerviosas a su reloj, anhelando que finalizara la sesión. Se preguntaba dónde estaría la detective. ¿Sabéis algo muy curioso? El que hablaba era Meriwether, con su vocecilla aflautada. Cuando me detuvieron y me trajeron a este club de campo, mi mujer se cabreó más que yo. Quiero decir, expulsó el aire por las fosas nasales en una risa ruidosa. Estuve a punto de creer que iba a divorciarse de mí. Mierda, hasta me entró miedo de que me pegara un tiro. Claro que es el doble de corpulenta que yo, con que me hubiera arreado un par de... Todos los hombres rompieron a reír al oírlo. ¿Qué querrá?, se preguntó Jeffers. Arrestarlo, recordó su mirada glacial. Sigue, dijo por oficio. Pero no me hizo nada. Lloraba y se retorcía las manos, e incluso cuando me llevaron los guardias, ella todavía lo negaba. Era como si creyera que la vecina a la que violé, no sé, me hubiera seducido ella a mí. Debió de creer eso. Meriwether hizo una pausa y añadió, diablos, esa niña tenía solo 11 años. En aquella pausa momentánea, el cerebro de Jeffers trabajó a toda máquina. Él siempre me ha involucrado a mí, pensó. Yo siempre he formado parte de todo lo que ha hecho él. Siempre al borde, sin participar casi, pero conectado de todas formas. Él siempre lo ha querido así, y siempre se ha salido con la suya. Esa es la prerrogativa de ser el hermano mayor. Que hermano pequeño se atreve a negarle algo al mayor? Era una tía de lo más raro. Ahora viene a verme 2 veces por semana y pide para mí la condicional. Recorrió el grupo con la mirada. Lo pide, dijo una voz nada ingenua. Que alguien me lo explique, pidió Meriwether. Jeffers pensaba solo en unas palabras concretas, un viaje sentimental. De repente se sintió invadido por un acceso de ira de lo más frustrante. ¿Qué demonios había querido decir Doug con eso?, se preguntó a sí mismo. Furioso. ¿A dónde habrá ido? ¿Qué sentimiento es el que hay en nuestras vidas? ¿Habrá ido a hacer una visita a la antigua casa familiar? Está justo en la puta carretera de Princeton. A lo mejor ha ido a ver la farmacia del viejo.
Ahora es propiedad de una cadena comercial, pero para eso no tenía necesidad de salir corriendo. Entonces, ¿a dónde se ha ido? ¿Qué quiere visitar? Nunca me cuenta nada. Un millar de negros pensamientos inundaron el cerebro del doctor Jeffers. Wasserman habló a toda prisa contestando a la pregunta de Meriwether. Mi madre es igual. Todas las semanas recibo un paquete de ella. No se creyó nada. Podría haber liquidado a cualquier tía debajo de sus narices, que ella se me habría quedado mirando y me habría dicho, en fin, cariño, por lo visto te la has follado con demasiado ímpetu, porque le ha dado un infarto y se ha ido al cielo. Jeffers reparó en que Wasserman había perdido momentáneamente el tartamudeo que era habitual en él. Mi hermano siempre ha sido directo a la vez que críptico, pensó. Me decía solo lo que yo necesitaba saber, lo que él pensaba que debía saber, y ahora que necesito saber algo, se va y me deja en blanco, sin nada. Cero, sin embargo, luego se dijo a sí mismo que ya lo sabía, negó con la cabeza. ¿Qué es lo que sabes?, se preguntó. A su alrededor los hombres silbaban y lanzaban bufidos a veces me daba la sensación de que mi madre estaba más loca que yo. Los hombres confirmaron que eran de la misma opinión. Jeffers percibió que había vuelto el tartamudeo. A continuación intervino Pound con su tono característico. Nunca quieren creer la verdad. No quieren creer que uno es capaz de pisar una chocolatina de una tienda. Cuando las cosas van a peor, simplemente lo niegan todavía más. Y cuando por fin te detienen por violar a alguien, como todos los que estamos aquí, se niegan en redondo a aceptarlo. Les resulta más fácil creerse otra cosa. Más simple. No siempre intervino Miller. Los hombres se giraron hacia el duro delincuente profesional. Miller los recorrió a todos con la mirada como si estuviera evaluando una joya robada. Pensadlo, todos tenemos a alguien. Probablemente un padre, quizás una madre, que sabía lo que éramos y nos odiaba por ello. Alguien a quien no podíamos dar el pego. Alguien que nos zurraba, quizás, o que nos abandonó porque no podía zurrarnos. Alguien que se largaba cuando las cosas iban bien. Aquel comentario lo hizo reír, pero los demás se habían ido quedando callados, absortos en sus pensamientos. Tal vez alguien de quien queríamos librarnos, o alguien de quien conseguimos librarnos, pero esto lo dijo con una sonrisa burlona del que no tiene ni idea aquí, el médico, ni las autoridades competentes. Hizo una pausa, y Jeffers vio que estaba regodeándose en aquella opinión y en el efecto que había causado esta en sus compañeros de grupo. Continúa, dijo alguien, siempre hay una persona capaz de ver exactamente cómo somos por dentro. En el fondo no es para tanto. Lo único que hay que hacer es manejar a esa persona de forma un poco distinta, y ya está. Pero esas personas existen, eso lo sabemos todos. La sala se llenó de murmullos y después se sumió en el silencio. En aquel momento de silencio, Jeffers intentó abstenerse de formular la pregunta que le quemaba el cerebro, pero no fue capaz. Sus palabras eran como sus pensamientos, fugitivas, incontrolables, impulsadas por un motor propio. En aquel momento lo aterrorizaban profundamente, pero no tenía fuerzas para nada. Así que lo preguntó, bien, vamos a darle la vuelta al asunto un momento. ¿Qué haríais si os enterarais de que una persona a la que amáis, un familiar vuestro, está cometiendo delitos? ¿Cómo actuaríais? Hubo unos momentos de reflexión, como si todos los niños perdidos hubieran tomado aire al mismo tiempo, y a continuación se vio rodeado por una cacofonía de opiniones diversas. La detective Mercedes Barren condujo en dirección norte y pasó de largo la salida de la autopista de peaje Nueva Jersey que llevaba al túnel Holland, lo cual habría sido una ruta más directa. Enfiló hacia el puente George Washington, que tendía su enorme corpachón de color gris sobre el río Hudson. Tomó conscientemente la decisión de evitar el túnel, a pesar de la presión que ejercían sobre ella la emoción y la furiosa sensación de que el tiempo se iba acortando, que se iba comprimiendo en torno a ella. Siempre evitaba los túneles en la medida de lo posible. Desde que era pequeña, la preocupaba el peso del agua que presionaba contra las baldosas y sobre el cemento por encima de ella. Todavía le parecía ver, con aquellos mismos ojos de niña imaginativa, cómo el túnel se agrietaba y se combaba y cómo se desplomaban sobre ella aquellas aguas oscuras. El confinamiento del túnel hacía que se le entrecortara la respiración y que le sudaran de modo desagradable las palmas de las manos. Es como un poco de claustrofobia. No es tan terrible.
Disfrútalo, mientras aceleraba cruzando el puente. Lanzó una mirada fugaz por encima del hombro para contemplar los acantilados. Vio cómo las caras de aquellos precipicios se hundían tumultuosamente en el agua. El sol arrancaba destellos a la superficie del río,